Ya, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Ya, mi nombre es Sergio Yáñez. Ya, soy ingeniero civil de profesión. En parte de ICC Chile, en este caso como docente en la área especializada de geotecnia. Ya, eh, y este curso se llama Diseño Estructural y Geotécnico. Ya, la parte estructural la dicta mi socio, indicar quién es para efectos del curso y todos los alcances técnicos. Somos dos docentes. Ya yo soy el que presenta en este caso en este webinar, que les voy a hacer una pequeña introducción para que conozcan el curso y se familiaricen e idealmente se motiven en tomarlo, digamos, porque tiene un plus muy grande respecto a lo que existe hoy en día en la industria. Entonces yo soy el especialista en la parte geotecnia, entendiendo geotecnia como mecánica de suelo y mecánica de rocas, y cada una de sus subespecialidades. Y estructural, el diseño estructural mismo, sismo resistente de cualquier inmueble. ¿Ya? En general, cuando dicto un webinar me gusta mucho que haya una comunicación fluida. Ya yo hablo y después dejo que hayan algunas preguntas. Leemos las preguntas y las contestamos una por una. Ya, entonces, eh, partamos. Ya. Este es un curso que básicamente está orientado, por un lado, está orientado a los mismos profesionales de la misma área que quieran profundizar sus conocimientos, tanto en en la área estructural y geotécnica, ¿ya? Idealmente combinando ambas y logrando un diseño eficiente. ¿Ya? En el segundo plano, siempre está orientado a los especialistas que necesitan de esta especialidad, entendiendo lo anterior como constructores, inmobiliarias, ya sea inmobiliarias que deseen hacer algún proyecto y quieran entender un poco más qué es lo que condiciona fuertemente el diseño y el costo de una obra, que muchas veces está orientado al mismo suelo y al diseño estructural que te converse con arquitectura y las subespecialidades. ¿Ya? Y tercero, mandante, inversionista, gente que le interese ver cómo interactúan ambas especialidades. El objetivo del curso fuertemente es la combinación de ambas especialidades. Esto no es un curso de muros de contención, cálculo estructural o de curso de fundaciones. Toma todo lo anterior y lo resume en un solo curso que de alguna manera intenta dar un plus, que es la conexión, es la interacción fuerte entre el calculista, que se llama en Chile se le dice, y geotecnista, como se dice en algunas partes, o geotécnico en Chile se le nombra. ¿Ya? Es allí donde el diseño eficiente se logra. ¿Ya? Y, mi nombre es Sergio Yáñez, ¿ya? Como les comenté, soy uno de los socios de la empresa Consultores Civiles de Chile, que también brindamos servicios, por cierto, a algunos países de Latinoamérica y de Europa. Más que nada, todo lo que tiene que ver con modelamiento numérico y minería y análisis estructurales eh, sismoresistentes, entendiendo como la ingeniería chilena una de las vanguardias en lo anterior. ¿Ya? Un breve resumen, unas pequeñas horas del curso va a ser de breves conceptos. ¿Ya? La segunda parte tiene fuerte relación con el diagnóstico, levantamiento, diagnóstico e inspección estructural. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Muchas veces hay estructuras que son construidas hace muchos años y fueron construidas con una norma antigua a la que existe hoy en día en cualquier país. ¿Ya? O bien no tienen normas, o bien no existen planos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una estructura muy antigua y no tengo los planos, no tengo nada, porque fue construida hace mucho tiempo, de hecho, puede haber sido con otra materialidad que no se ocupa hoy en día, hormigón armado, madera, acero, ¿ya? Albañilería confinada, armada, se hace un levantamiento, es decir, veo lo que hay, lo interpreto con distintas herramientas, hay algunas que son más invasivas que otras, y logro levantar, es decir, ver lo que existe. Luego hago un diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico es decir, esto cumple o no cumple de acuerdo a los estándares internacionales y a la normativa del país mismo. Si no cumple, se refuerza. Si cumple, se deja tal cual, o bien si se le quiere dar otro uso o serviciabilidad a lo anterior, se puede hacer alguna reparación, ¿ya? Y para hacer el diagnóstico sí o sí tiene que haber una inspección estructural, ¿ya? Entonces, es la primera parte. Por ejemplo, en Chile tenemos inmuebles bastante conocidos, como fue el estado de Víctor Jara, por ejemplo, en el que nos tocó participar en esto. ¿Ya? El estado de Víctor Jara fue un lugar más conocido, digamos, porque fue un lugar
durante el periodo militar, digamos, de Chile, donde ocurrió el golpe de Estado, se llevaron muchas personas ya y se asesinaron. Entonces tiene un contexto en particular que lo vamos a revisar en el curso, ¿ya? Salvaguardando ciertas partes que son propiamente de propiedad, en este caso del gobierno. Y lo último, referente a lo estructural, tiene que ver al análisis estructural, ingeniería sísmica y modelación estructural, ¿ya? Por ejemplo, mismo ICC, no solo de Chile, sino que los distintos países siempre dicta cursos con CIPE de tipo de análisis estructural. Aquí nosotros vamos a hacer un barniz, entrando en el detalle de lo que cada uno quiera, de cómo se hace el análisis estructural enfocado en la práctica chilena y también la japonesa, ¿ya? Tomando ambas especialidades, ambas normas y viendo cada uno de los componentes que permiten decir hoy en día que el desempeño estructural ante terremotos fuertes, de hecho el más grande del mundo fue en Chile, ¿ya? Y hace poco fue uno de los más grandes también en términos de magnitudes, cómo el desempeño sísmico ha sido muy bueno, ¿ya? Entender la razón, entender pues, conceptos fundamentales y cómo se modela. O sea, aquí vamos a pasar desde estructuras tipo habitacionales, casa, edificio, conjunto de casas, galpones, ¿ya? Estructuras más industriales tipo, por ejemplo, torres de línea de alta tensión. Después pasamos a la minería, que son correas transportadoras, ¿ya? Chancadores, silos, todo lo que tenga que ver con donde impacte la ingeniería estructural, ¿ya? Nosotros sabemos que para que exista la ingeniería estructural tiene que haber un estudio de terreno, ¿ya? Las estructuras no flotan en el aire aún, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno desea hacer sí o sí va a tener un background geotécnico. Entonces, entendiendo lo anterior como la mezcla del curso, que repito el nombre, curso de diseño estructural y geotécnico aplicado a obras civiles y mineras, buscaremos ingresar en este mundo de tal manera de tener un background de ambas especialidades. Y ahora entrando en la geotecnia, vamos a ver, partiendo por suelo, ya que es como lo que se enfrenta muchas veces la obra civil y poco la minería, después llegando a la geomecánica, que entendiéndolo como mecánica de rocas, pueden haber otras definiciones que también se pueden conversar. Y mecánica de rocas se da fuertemente en obras tipo vialidad o minería. Vamos a ver ambas, ejemplos prácticos, teoría, casos reales, ¿ya? Y ejercicio académico, las cuatro. Siguiendo la línea, vamos a ver todo lo que rige, por ejemplo, lo atingente a clasificación sísmica y caracterización de depósitos. Estamos hablando de capacidad de soporte de asentamientos, permeabilidad de conductividad hidráulica. Vamos a ver tipo de soluciones, ya sea fundaciones directas, zapatas corridas, fundación aisladas, losas de fundación, pilotes, micropilotes, columnas de grava, ¿ya? Y por ahí más o menos llegamos, ¿ya? Y aquí nos dividimos un poco, porque nos vamos a ir a la minería también, vamos a ver todo lo que tiene que ver con mecánica de roca desde el punto de vista de análisis de estabilidad. Estamos hablando de taludes y túneles, ¿ya? Espacios subterráneos, ya son puede ser galerías, cavernas, zanjas de acceso, ¿ya? Portales, ¿ya? Exploraciones geotécnicas necesarias para lo anterior. Es lo mismo si yo me voy a hacer un edificio de 10 pisos que de 5 pisos. Me importa ver el comportamiento sísmico, hay veces que sí, hay veces que no. Hoy en día en Chile al menos, por normativa, estructura de 5 más pisos, estructura importante y con algunas salvedades, se tiene que caracterizar sísmicamente el depósito a través de geofísica, ya sea fuente activa o pasiva, determinando la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros, que se le conoce como PS30, promedio ponderado. ¿Ya? Con eso, y si el terreno no es favorable en lo anterior, se necesita sí o sí un sondaje, ¿ya? Sin perjuicio de que la norma permite evitar el sondaje, pero clasificar más de manera perjudicial el terreno. Es decir, yo digo un terreno si yo hago solo la velocidad de corte, que es geofísica, que es superficial, que no es invasivo, ¿ya? Determino que el terreno se clasifica sísmicamente con alguna letra, y ahí tengo dos opciones. Hago un sondaje que alrededor anda del valor de 6 UF, 5,5, 6,5 UF el metro lineal, entendiendo una UF, de ahí les puedo hacer la conversión, porque la UF está en pesos chilenos, pero la voy a transformar a dólares. Y
Y hay muchas veces que los mandantes dicen, no, no hagamos el sondaje porque me encarece el proyecto, pero en verdad no está entendiendo de que si su estructura está condicionada sísmicamente por la demanda sísmica, que eso tiene fuerte relación con la materialidad, la altura y la masa del inmueble, puede que no hacer el sondaje le salga el proyecto mucho más caro y le salga varios sondajes más. Entonces aquí se le da un background y se busca entender como la ingeniería civil como una alianza estratégica entre ambas especialidades. Aquí nosotros no nos gusta esto de que está el mecánico de suelo o el geotecnista que hace el estudio, emite un informe y se lo manda al calculista. El calculista lo mira, y si es que lo mira, porque mira solamente lo que le sirve, y calcula. Eso es la práctica habitual en Chile en muchas oficinas. Nosotros evitamos hacer lo anterior y no nos gusta por un tema de por una relación directa con el cliente en el cual tiene la mayor calidad técnica de ambas especialidades que se fusionan. Entonces, cuando uno tiene el background de ambas especialidades, logra evitar esta cosa de que él hizo el estudio, me manda el informe y yo lo hago, sino que aquí, desde un comienzo, el diseño estructural parte con un approach ya geotécnico de tal manera de que el proyecto sale lo más sano posible. Es como cuando arquitectura está diseñando algún proyecto, ya sea cual sea, y cálculo llega mucho después y le dice, no, sabes que tu proyecto no es viable, porque resulta de que aquí no puede no haber muro, porque la demanda sísmica en este eje, suponiendo, estoy pensando en vuelta, me obliga a colocar un muro para rigidizar en este eje, por lo tanto yo tengo que colocar un muro acá. Y él va a decir, no, mira, resulta que estos edificios están al lado de la playa. Entonces, si tú me colocas muro acá, yo le quito todo el ventanal que tenía a la vista con la cual yo vendí cada uno de los departamentos, y esto lo digo porque nos ha pasado y lo hemos visto. Entonces resulta que el proyecto que se le vendió al cliente, que es básicamente el último, en este caso el comprador, el privado, dice, bueno, tú me vendiste una vista y ahora tengo la mitad de un muro. Entonces, ¿eso por qué? Porque simplemente arquitectura no conversó con cálculo estructural en un comienzo. Entonces, siguiendo esa misma filosofía, nosotros hacemos lo mismo llevado al área de la ingeniería civil entre cálculo y geotecnia, ¿ya? Quiero ver si tengo si existen algunas preguntas. Ya. A priori. Ya, sí se escucha, nadie ha preguntado nada. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor tenga toda la libertad de irla escribiendo o anotarla y después escribirla, cosa de que mientras yo voy y avanzo vamos retroalimentándonos. ¿Ya? Nosotros somos muchos de que los cursos, ya sea presencial o webinar, no es que alguien habla todo el rato, ¿ya? Sino para eso mejor grabo un video y lo escuchan, digamos. La idea es que sea una interacción de tal manera que ustedes me cuestionan, yo lo reviso, intento dar la mejor solución y si no se busca y después se resuelve. ¿Ya? Esa es la gracia del webinar, ¿ya? Una interacción lo más fluida posible. Siguiendo lo anterior, quiero mostrarle un pequeño caso de estudio. Ya, este es un conjunto habitacional en Chile. Perdonen que dé tantos ejemplos de Chile, ya la verdad es que los mayores casos prácticos que vamos a tener en el curso, o sea, más que prácticos, el curso tiene una última parte que la quería abordar al final, pero la voy a tomar, que es una visita a terreno aplicada, ya. Entonces nosotros en la última parte del curso presencial, si se logra hacer presencial, nosotros vamos a ser capaces de ir a ver en terreno mismo un sondaje, está hablando un sondaje, una sonda que trabaja con corona diamantina, diámetro HQ3, que recupera testigos de manera continua, lo más continua posible, medición de CPT, ya. O bien podemos ir a ver alguna geofísica, ya estamos entendiendo con esto determinar las propiedades a pequeñas deformaciones del terreno, es decir, la velocidad de corte, entendiendo lo anterior como cuando el suelo incurre en un rango muy elástico, que al principio, deformaciones alrededor de 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Calicatas, entendiendo una calicata como un hoyo, ¿ya? Que se hace al terreno, y poder ver cómo se hace esto hoy en día, digamos, cómo se ve, qué ensayos se hacen in situ, cómo se interpreta, cómo se hace una estratigrafía. Si queremos hacer un ensayo de infiltración, podemos hacer un ensayo de infiltración tipo Porchet, ¿ya? De hecho, si me adelanto mucho y resulta, podemos hacer un ensayo tipo Luyon o Lefranc, ¿ya? Luyon se hace generalmente en roca, así que lo más seguro es que hagamos Lefranc, carga constante, carga variable, lo podemos revisar. Entonces, esa es la gracia del curso, además de interactuar en ambas especialidades, que podemos ir a terreno, y vamos a ir a terreno, ya sea cual sea, ya
sea cual logramos coordinar de algunas de estas actividades, porque va a haber alguna de ellas va a estar. Entonces vamos a ver en terreno mismo lo que vamos a practicar durante aproximadamente casi 20 horas de curso teórico aplicado en clase, ¿ya? Al final, ustedes lo tienen el mismo resumen y la razón por la cual estamos acá reunidos, digamos, que es un pequeño currículum de cada uno de nosotros, de los socios, ¿ya? Marco yo el calculista, yo el geotécnico. Me escapé un poco por la parte más aplicada, que aquí volvemos a lo aplicado, digamos. Acá tenemos un conjunto habitacional de los años 80, ya construido a fines de los 70, en Viña del Mar. Ya, este conjunto habitacional fue devastado totalmente por el terremoto del 85 en Chile. Ya, un terremoto de no mucha magnitud, desde el punto de vista de magnitud, momento de energía, liberación de energía, pero sí de alta intensidad, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Lamentablemente se cayó todo el conjunto y hace muy poco un privado compró el terreno para construir edificios. ¿Ya? Todo lo que ven acá en la pantalla, todo este sector. ¿Ya? Entonces, entendiendo la cronología, se construyó con la norma de 73 de Chile, 76, perdón. El 85 ocurrió el terremoto de San Antonio, los edificios colapsaron, se cayeron. Estamos hablando que cercano al 2012 se compró el terreno por un privado, 2018 iba a empezar el proyecto y el anteproyecto lo paró la municipalidad por lo mismo, ¿ya? Y aquí es donde entra la parte de la interacción suelo-estructura, que es tan importante, ¿ya? Es verdad que muchas veces si uno quiere hacer una casa de 2 pisos, un piso, el suelo, hay muchos calculistas en la práctica que dicen, no, yo no necesito un estudio de suelo porque como es una casa, es tan chiquitita, entre comillas, da lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Me voy por el lado conservador. Como me voy por el lado conservador, doy capacidades de soporte y constantes de balasto malas, por lo tanto no va a haber algo más malo que eso. ¿No? Siguiendo ese ejemplo, nos ha tocado ver casos de ese mismo estilo, pero en suelos tipo expansivos, por ejemplo arcillas expansivas, que tienen ciertos minerales que con el agua reaccionan y se expanden. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Tenemos más de 10 casos de casas en un sector particular de Santiago de Chile, que es el sector norte, que es donde aparecen estos finos, ¿ya? Arcilla en particular, de alta plasticidad. Entonces, claro, el calculista diseñó sin mecánica de suelo y le puso una capacidad de soporte baja, pero aquí el problema no es de capacidad de soporte ni de asentamiento, sino que el problema es que la arcilla con agua en invierno se expande y con verano con calor se contrae. Por lo tanto, a la fundación, al tener cargas diferenciadas en el mismo terreno, porque las cargas descansan en la zapata o bajo muro, a las cargas a ser distintas, los levantamientos, producto que la arcilla se expande y se contrae, son distintos, por lo tanto se producen asentamientos diferenciales. ¿Qué implica esto? Que en un par de años las puertas no cierran, las ventanas no cierran, el piso se desnivela, ya aparecen grietas, aparecen fisuras, la gente se preocupa, finalmente hay que hacer un mejoramiento total. Entonces, entendiendo lo anterior, toma mucha fuerza y cada vez más fuerza un diseño estructural y geotécnico unificado. Entonces, si tú eres calculista en este momento, te sirve mucho para interactuar con la parte geotécnica y entender el background que implica tomar una constante de balasto más alta o más baja, capacidad de soporte mayor o menor, clasificación sísmica, ¿verdad? ¿Importa o no importa? Y al revés también, si uno es geotécnico, importa qué es lo que va a haber arriba, no me da lo mismo si voy a poner una estructura de 100 subterráneos, de 5 pisos, de 15 pisos, ¿ya? En estricto rigor, los parámetros que lo va a entregar el calculista le importan e impactan fuertemente en el que paga. En el que paga el mandante, y finalmente, si el mandante paga más, los departamentos valen más. Y si los departamentos valen más, todos pagamos más cuando queremos construir algo. Entonces, esto es una economía circular que si nosotros logramos lograr una interacción fuerte, el resultado beneficia a todos, ¿ya? El mandante, volviendo al ejemplo, se cancela el proyecto porque le pidieron demostrar que en ese sector no habían problemas de amplificación sísmica
debido a que ya había un conocimiento que en el terremoto del 85 de Chile se habían caído todos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Para lo que nos contrataron era demostrar de que el terreno sí era viable construir, ¿ya? Para lo cual tuvimos que, por ejemplo, estos edificios al ser construidos en el año, o sea, diseñados con la norma antigua, no teníamos los planos digitales, menos en AutoCAD, olvídense, eso no existía. Así que tuvimos que ir a la municipalidad, escanear, redibujar, ver plantas, algunas elevaciones no existían, otras sí, y reconstruir cómo eran los edificios arquitectónicamente y desde el punto de vista estructural para ver su desempeño con la norma del 70, ya anterior a la que existe ahora. Hoy en día, Chile, después del terremoto del 2010, se hizo una modificación, o sea, hay un decreto que modifica un poco la norma, ¿ya? Pero la norma se mantiene aún, ¿ya? Está en revisión incluso, una norma de diseño sísmico de edificios chilena, que ha servido como pilar para muchas de Sudamérica, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Los daños eran visibles, ¿ya? Estas fotos son extraídas de una revista del momento cuando fue el terremoto, ¿ya? Por ejemplo, abajo se ven fallas de juntas de dilatación, ¿ya? Entre muros y losas, y vigas también. Fotos de arriba se ven fallas por flexión en los muros, ¿ya? Falta armadura en muchos casos y falta redundancia estructural, que fue la conclusión fuerte que tomamos, ¿ya? Estos edificios colapsaron fuertemente, eso lo podemos revisar más en detalle, porque en un eje de la dirección de análisis no había redundancia estructural, ¿ya? El centro de gravedad no coincidía fuertemente con el centro de inercia, a la normativa actual no cumplen, y a la normativa antigua tampoco, ¿ya? Y aquí se juntó que también hubo un problema de construcción, ya las juntas de dilatación son de construcción directamente, no obedecen a diseño, fuertemente, a no ser que desde un comienzo se tengan materialidades distintas que saben que es muy difícil llevar a la práctica lo que se diseña en un plano, ¿ya? Entonces, lo segundo fue demostrar de que en este sector del cerro no había amplificación sísmica, entendiendo como amplificación sísmica que la aceleración en la base es una y en superficie mucho más. ¿Cuánta más? Bueno, dependerá. Hay sectores que hemos visto amplificaciones de hasta 8 veces. ¿Ya? Son amplificaciones ya sea por topografía, por geología. ¿Ya? Es decir, cambio de rigidez o impedancia en los estratos finos con estratos más densos, arenas con arcilla y roca, ¿ya? Y otros que son topográficos, ya cuando un cerro tiene una geometría razonablemente muy regular, como era en gran parte este caso, el cerro, puede haber amplificación sísmica, la onda va, viene, rebota, y eso hace que amplifique en superficie y haya mayor aceleración arriba que abajo. ¿Ya? Efectivamente se realizó un modelo numérico de este estudio que lo vamos a revisar en detalle, si después se dicta el curso, ya sea online o presencial, el cual mostró amplificaciones, eso es un hecho, pero las amplificaciones están cerca del 30%, ¿ya? 35% en la zona más alta, que es donde no se proyectaban los edificios porque se cortó el cerro. Entonces, cuando logramos ver lo anterior, y si tú amplificabas en un 35% la demanda sísmica por normativa actual, todavía se seguía dando, digamos. Es decir, la norma actual para este periodo, ojo, para el periodo de los edificios y para la materialidad y estructuración, no había problema de amplificación, el problema fue estructural, fue que no había redundancia estructural. Conclusión, se logró demostrar lo anterior y hoy en día se está construyendo un condominio de más de 30 edificios habitacionales. Así de importante toma fuerza cuando se une la geotecnia con lo estructural. Y el detalle de esto lo vamos a ver en el curso, ¿ya? Por si hay alguna pregunta. Alguien está desde México. En particular, nosotros hicimos alguna asesoría en México de diseño estructural luego del terremoto lamentable que tuvimos, digamos. Que tuvieron, perdón. Ya, México es un país que está bien avanzado en la geotecnia, de hecho en algunas cosas más que Chile, hace sectorizaciones por zonas sísmicas mucho más fuertes que las que nosotros, que simplemente tenemos tres, ¿ya? Que son paralelas y corren paralelo a Chile en función de qué tan lejos de cerca estoy de la subducción de la placa de Nazca con la sudamericana. En eso México está un poco más adelantado, pero en la parte estructural hubieron fuertes problemas que México
fuertemente la ciudad misma, era un ex lago, son arcillas, la napa cada vez baja más, por lo tanto los asentamientos aumentan por consolidación. Hay otro tema ahí que también lo podemos revisar, y nos ha tocado verlo porque nos ha tocado diseñar edificios de Concepción, de México, ¿ya? No, en realidad no diseñar, sino que verificar, revisar con criterios chilenos lo hecho en México. Por lo tanto, si existe la duda de lo anterior, lo hemos hecho y lo podemos ver en detalle, sin ningún problema. Acá les muestro una foto de lo que podríamos ir a ver, digamos. Este es un sondaje, ya que es básicamente una sonda, una tipo Longier T42 sobre un camión, un jack en este caso. Para estos efectos, con una tipo diamantina, como les comenté, perforación con implementación de CPT, hoy en día está semiautomático, pero ya lo estamos pasando automático. Recuperación continua, acá pueden ver, por ejemplo, esta es la famosa pera, donde se junta el agua para hacer el sondaje. La verdad es que me ha tocado ver muchas cosas en la práctica profesional y gente que, ingenieros de prestigio, que no han visto un sondaje, o sea, nunca no saben cómo funciona un sondaje. Y muchos piensan que porque el sondaje funciona con agua, sin agua el acero se funde, ¿ya? Por la fricción y el calor que genera. Muchas veces gente midiendo el agua al sondaje pensando que es el agua de la napa, es decir, confundiendo la napa, el agua subterránea, donde pasa un grado saturado o no saturado en el suelo o terreno, con el agua del sondaje. Entonces ese es un error súper común, muy, muy común. Y si vamos a terreno y vemos el sondaje, le vamos a mostrar cómo se diferencia cuando es napa y cuando no es napa, ¿ya? Sino que el agua del sondaje. ¿Ya? Esto es HQ3, recuperación continua, barra de 1,5 metros. ¿Ya? Y es la idea de ver algo parecido a lo anterior. ¿Ya? Ahora me permito ir al lado de la minería, entendiendo si es que hay alguna persona interesada en lo anterior. ¿Ya? Este gráfico, hace 4 años atrás, ¿ya? Por ejemplo, las minas más profundas del mundo. ¿Ya? Hoy en día Chuquicamata, ¿ya? Es la mina del mundo más profunda, está en Chile. La mina subterránea con mayor cantidad de metros lineales de zanjas, calles y galerías está en Chile, es Teniente. Por lo tanto, el conocimiento existe. Ahora, siempre en mecánica de rocas va un poco siempre más atrasado que mecánica de suelo, porque es una ciencia un poquito más nueva, es más desconocida. El macizo rocoso, a diferencia del suelo, tiene también muchos planos de debilidades, que son las fallas, joint, diaclasas, betas, vetillas, fallas regionales, las zonas de cizalle, que condicionan mucho la estabilidad. Entonces acá vamos a revisar cómo esto condiciona el diseño estructural mismo. Por ejemplo, hoy en día ya se está pensando no en Chuquicamata, sino que en Coyahuasi implementar chancadores semimóviles y móviles dentro de la mina. Es decir, optimizando al máximo el proceso y los costos. ¿Por qué? Porque cada vez que un rajo se hace más profundo, es menos económicamente viable seguir, a no ser que haya leyes muy buenas. ¿Por qué? Porque el camión que baja ahora tiene que bajar mucho más para poder llevar los mismos tonelajes arriba. De hecho, esta misma razón es por la cual Chuquicamata ya está en transición de rajo a subterránea. ¿Ya? En particular, a mí me tocó participar en el modelamiento numérico de transición rajo subterránea de Chuqui, modelo numérico a través de FLAC 3D, ¿ya? En el cual se implementó un sistema tipo panel cable, ya secuencial. Entonces eso también lo podemos revisar, ya que es como, yo me atrevería a decir que de la minería en Chile hoy en día es como el emblema, transición rajo subterránea de Chuquicamata, ya que tiene más de 1 kilómetro de profundidad, como podrán ver, de cresta a punta, a pie. Aquí hay algunas fotos, las 2 fotos de arriba está luz, las 2 fotos de abajo son pilares, ya, en mecánica roca entendiendo pilar como una porción de roca que no ha sido excavada y sostiene arriba la losa. Aquí los conceptos son iguales que en estructura, ¿no? El pilar, solo que aquí el pilar es natural, entre comillas, no se come, es lo que uno dejó de la roca. En cambio, en una estructura, el pilar es el que uno hace, ¿cierto? Ya sea de hormigón, el material que quiera, que desee. Arriba tenemos una falla bastante conocida de una mina africana, falla global del todo el talud, imagínense. Esto paró aquí hay 2 interrampas entre medio. Entonces, esto es muy delicado, por las rampas pasan los camiones,
¿ya? Una falla de este estilo hoy en día ya es capaz de predecirse en el tiempo, porque las fallas no son de un momento a otro. Se empieza a movilizar la masa y hoy en día existen distintos tipos de monitoreo que también los vamos a ver. ¿Ya? Monitoreo tipo prismas, INSAR, radares, ¿ya? El INSAR entendiendo como fotogrametría satelital, que es un satélite que recorre el planeta y va sacando fotos cada cierto intervalo de tiempo y es capaz de detectar deformaciones centimétricas, métricas y milimétricas. Entonces vamos a ver eso, por ejemplo, vamos a ver una medición real, ¿ya? Y ver cómo interpretar deformaciones en un rajo chileno, que tenemos información y tenemos la aprobación del mandante ya, por razón por la cual estamos hablando de este curso. A la izquierda vemos un talud contrario, un talud civil, donde entenderán que los criterios de aceptabilidad son sumamente distintos. Acá en minería, cada uno de los bancos va alrededor de los 8 a los 20 metros, ¿ya? Típicamente son de 15, dependiendo de la faena. ¿Ya? Aquí son taludes civiles que están con pernos pasivos por todos lados, ¿ya? Y con placas gigantes de acople. Entonces aquí vamos a ver ambos taludes, civiles y mineros, y el impacto de cada uno y cómo se diseñan. Vamos a ocupar la herramienta Geo5, ¿ya? La cual nos va a permitir a través de equilibrio límite, o sea, primero, soluciones analíticas, ver la parte estructural, fundaciones fuertemente aisladas y profundas. Todo esto un barniz, entendiendo que es un curso en general son de 20 horas. Si el público objetivo que se logra captar tiene un interés en particular en alguna de las dos áreas, se va a poner énfasis en lo anterior, ¿ya? Y con Geo5 también tenemos la posibilidad de ver problemas de elementos finitos, ¿ya? Podemos resolver estabilidad de taludes bidimensional o tridimensional, que también les puedo compartir con elementos finitos o diferencias finitas, ya que se ocupa más en minería, aunque en general son más caros, requieren una expertise un poco mayor, ¿ya? Y elementos de borde también, que son elementos de contorno que permiten las soluciones de los problemas que son típicamente más para excavaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me condiciona? Pues cada cuánto van los pilares, ¿requieren reforzamiento o no requieren? Por ejemplo, acá el pilar de la izquierda está con straple y con pernos pasivos en todo su perímetro, ¿ya? Aumentando el confinamiento y con eso la resistencia. El confinamiento, a no ser que hayan comportamientos especiales, va de la mano con la resistencia. En general, mayor confinamiento, mayor resistencia, ¿ya? ¿Cómo nos condicionan las fallas? Es lo mismo si yo tengo el mismo tipo de talud, el mismo tipo de roca, pero oriento el talud mirando hacia el norte que mirando hacia el este, me da igual. Puede que se me active algunas fallas planas, fallas cuñas, fallas por toppling, que es por volcamiento. Entonces, es muy delicado esto y es muy interesante entenderlo desde el punto de vista geotécnico y geomecánico en particular acá, ¿ya? Y para ir más o menos terminando la parte de lo que abarca el curso, como les comenté, la última parte tiene la parte práctica, en las cuales nosotros vamos a ver lo anterior. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver recuperaciones de muestras continuas de testigos que se extraen del sondaje. Acá, por ejemplo, podrán ver que hay muestras alusadas con alusa, que el objetivo es no perder la humedad, ¿ya? Por eso le coloco este papel. Entonces, aquí se hicieron SPTs cada 1 metro, que se llama. O sea, cada SPT es un avance de aproximadamente 15 centímetros, la transformación de pie a centímetros, y se ve la cantidad de golpes necesaria para avanzar 15 centímetros. Por ejemplo, acá dice que fueron 13. Es decir, yo necesité 13 golpes de dejar caer una masa de un peso estandarizado a una altura estandarizada para poder bajar 15 centímetros. Después necesité 16, después 18. En general, el primero no se cuentan los últimos dos, o sea, el N2 y el N3 que se llama, se suman, y ese número me da de alguna manera, me dice qué tan compacto, o a ver, cuál es la consistencia, la compacidad del terreno, ¿ya? Valores altos significa que el terreno es muy compacto, valores bajos significa que está muy suelto. Esto toma fuerte importancia cuando hay napa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando hay napa, agua, y hay suelos granulares, pero no tan granulares, es decir, arena o algunos limos también, limo arenoso, arena limosa, son susceptibles a la licuación, ¿ya? Y en Chile sí lo vivimos en el año 2010, donde antes del 2010 nadie hablaba de licuación en Chile, entendiéndolo como un fenómeno aislado, y después del 2010 todos hablaban de licuación. Tuvimos muchos problemas en pasarelas, ¿ya? Y para el sur fuertemente en muchas estructuras.
Entonces, esto es súper importante, la cantidad de golpes. Y ojalá recuperar de la mejor manera. Ahí vamos a mostrarles cómo se recupera con tubo interior. Me refiero a este mismo sondaje que está acá. ¿Ya? ¿Cómo se hace la recuperación? Esto es una barra que va perforando y rotando, y por dentro se coloca un tubo interior, va con un canastillo, con la corona zapata. Nosotros trabajamos con HQ3, por lo tanto tenemos la posibilidad de trabajar con lianas, ¿ya? Y recuperar el testigo completo, ¿ya? Si ven aquí, en este caso no se trabajó con lianas porque el testigo sale bastante completo. De hecho, la recuperación es casi 100%, digamos, ¿ya? En esa parte me refiero, ¿ya? Hay veces que se hace más difícil, más fácil, pero cuando tú tienes arena y hay napa y necesitas saber bien la precisión de los golpes, es fundamental trabajar con una buena recuperación, porque si no soy capaz de recuperar el suelo que tengo abajo y recupero muy poco, no me sirve nada, porque después yo le voy a hacer un ensayo de laboratorio. Por ejemplo, me interesaría saber, qué es lo que también vamos a revisar en el curso, ¿cómo hago? ¿Hago un triaxial drenado, no drenado? ¿A qué confinamiento? ¿A qué densidad? ¿Me importa la densidad? ¿Me importa la humedad? ¿Cómo lo interpreto mejor? ¿Ya? ¿Cuál es el ensayo que más me sirve? ¿Y por qué? Y si alguno es muy caro, ¿cómo lo puedo subir por uno barato? Es decir, chuta, este ensayo es muy caro, pero puedo hacer este y llego al mismo camino de otra manera. Me interesa saber, por ejemplo, la línea está último el suelo, el steady state o plasticidad perfecta que se llama. Entonces, ¿cómo la construyo si no tengo tantos recursos? O sea, siempre el problema aquí son los recursos, siempre la plata es limitada. Es un gran problema que presentamos en ingeniería, que la plata es limitada. O sea, uno tiene que hacer con lo que dispone lo mejor posible. Y lo mejor posible eh, a nuestro juicio queda demostrado cuando ya somos capaces de interactuar ambas especialidades y lograr el óptimo. Y bueno, hay muchas veces que no se puede ensayar todo lo que uno quiera, entonces con lo que hay, ¿cómo lo hacemos de la mejor manera? Y por eso estamos acá. ¿Ya? Este es un ejemplo de recuperación, como les comenté, y eso más o menos el curso, ese es el objetivo. El objetivo, si yo tuviera que resumirlo en una frase, digamos, es entender el diseño estructural y geotécnico como un conjunto, evaluar y ser capaz de considerar cada una de las partidas de ambas especialidades con el objetivo de que el proyecto que se desea realizar, civil, minero, hidráulico, eólico, ya logre su objetivo. Igual el objetivo es hacer un diseño eficiente, pero rentable. O sea, aquí no sirve nada hacer un diseño eficiente y seguro y me va a gastar toda la plata del mundo. Aquí el ingeniero, dentro de sus competencias, tiene que ser capaz de optimizar, ¿ya? Si no, simplemente nos vamos a los años anteriores cuando no había cálculo, no había estudio, no había nada, y simplemente se construía porque siempre se ha hecho así. Y el sobredimensionamiento está por todos lados. En Chile hay un caso muy conocido, digamos, que el barrio República, que era donde antes vivía la gente de mayores recursos. Hoy en día son puras universidades, la mayoría. Si uno ve y ve los edificios como eran antes, ¿sí? Ve muros de 60, 70 centímetros de hormigón armados con una cuantía de acero impresionante. O sea, muchas veces se escucha esto de, no, es que antes las construcciones eran mejores. En Chile, por lo menos, se escucha mucho eso. No, es que antes se hacía, la construcción de antes era otra cosa. La verdad es que la construcción antes era sobredimensionada, no había ingeniería y era caro. Imagínense que ya los precios de los inmuebles, al menos en Chile, ya son caros y muy caros. Estamos hablando de valores por metro cuadrado de UF no he visto menos de 35, barato 40, casi todos andan por los 60, 70, la mayoría, 60, 70 hasta 80, y ni hablar del barrio alto, que llegan a los 100 UF metro cuadrado. Entonces, si nosotros queremos construir como se construía antes, se puede hacer, pero el costo va a ser 2 veces, 3 veces lo que ya vale y que ya son caros. Entonces, por eso la ingeniería toma tanta fuerza en lo anterior, porque uno se logra salvaguardar la seguridad y la serviciabilidad, y dos, optimizar los recursos. Entonces, yo no sé si habrá alguna pregunta. Eh, ah, bueno, me pasa que primera vez que no hay preguntas, digamos. Siempre hay alguna pregunta técnica o referente al curso, y yo encantado de revisarla, ¿ya? Llevamos un poquito más de 3/4 de hora.
Favor, si tienen alguna consulta, háganla. Sea cual sea, intentaré dar la mejor respuesta. ¿Ya? Y espero que el curso, que este webinar le haya servido para tomar la decisión de o tomar o no tomar el curso, ¿ya? Porque ese es el objetivo. Es ver de qué se trata, los alcances, si me sirve o no me sirve, o me interesa o no me interesa. ¿Ya? A modo personal, ya hablando, tiene, que exista la opción de ver ambas especialidades y que exista además una visita a terreno. ¿Ya? Y ojo que si es online se puede hacer de alguna manera que se graba, eso no hay problema, hoy en día la tecnología da para todo, digamos, da para que incluso esté ahora yo hablando con ustedes y haya personas de distintos países de América escuchándome. Entonces nosotros podemos implementar todo de tal manera de que ustedes tengan la opción de estar a tiempo real, digamos. De hecho, grabarlo no me suena mala idea. Entonces, si lo viera de esa manera, es un curso bastante completo, mezcla todo. ¿Ya? No es un curso especializado como tenemos también en ICC, no solo en Chile, sino que es curso de fundaciones superficiales, curso de estabilidad de taludes, curso de cálculo estructural, curso de muro de contención. Este es un concepto un poco mayor, en donde eso mayor llega al detalle de tan fuerte como nosotros queramos y sea el público objetivo de los alumnos. Ese es el alcance. ¿Ya? Y mostrando casos reales y casos en vivo, digo. Entonces, aquí hay algunas preguntas. Aquí dice, está disponible ya. ¿Por qué no trabajan con inyección de consolidación para mejoramiento del terreno en condiciones de licuación? ¿Sí? En Chile hay distintas maneras de mitigar la licuación. ¿Ya? Una es la compactación dinámica, ya que se ha ocupado fuertemente en Concepción, donde tenemos arena limosa, que la napa aparece desde los 3 metros hasta los 7, dependiendo del lugar. Sí se trabaja. No sé si está hablando lo mismo inyección de consolidación. ¿Ya? Me suena más eso a inyección en el terreno mismo, como columnas de grava o jet grouting, ya para mejorar. Eso también se hace, pero lo que se ha ocupado mucho cuando son terrenos muy extensos son compactación dinámica, es decir, dejando caer un peso eh, que se toma con una grúa pluma en este caso, y se deja caer desde una altura y se va compactando. Esa ha sido una de las soluciones que se ha tomado fuertemente. ¿Ya? Otra es simplemente fundar, pero que es lo más caro, bajo el estrato licuable y diseñar para la licuación. Cuando tú diseñas la licuación, tú diseñas que las cargas que se van a, que el suelo que va a licuar en este caso se va a mover. Entonces, eso es diseñar los pilotes de la licuación, que es un poco caro, pero se ha hecho en Chile, sobre todo para los puentes y los muelles, ya que están para el sur, donde son mayoritariamente los suelos susceptibles a lo anterior. Y respondiendo a la pregunta de manera directa, inyección de consolidación sí se hace, si entiendo lo mismo como por como por mejoramiento tipo jet grouting o micropilotes, ¿ya? Siguiendo, ¿en qué moneda valora el costo por metro cuadrado? En UF. ¿Ya? Esto tendría que hacer la conversión en tiempo real. Bueno, en Chile un poco subió el dólar, ¿ya? Producto de depreciación del valor peso, producto de lo que ha pasado el último mes, casi. Bueno, más de un mes, casi un mes y medio. Les puedo dar el valor UF metro cuadrado si calcula ahora, si me da un segundo. En Chile una UF vale como 28.200 pesos aproximadamente, todos los días sube. Eh, y un dólar está como en 820 pesos. Un segundo. Ya. Un dólar son como 0,03 UF. En Chile hoy en día un departamento clase media normal vale 60 UF el metro cuadrado. Ya. Entonces si lo llevo a dólares, 60 dividido 0,03. 2000.
$2.000 el metro cuadrado. Eso vale en Chile un departamento de clase media. Media alta, diría yo. $2.000 el metro cuadrado. Entendiendo que un dólar son 0,03 UF. ¿Ya? ¿Qué software se está utilizando en el curso para FEM? Geo5. Ya Geo5 tiene dentro de su módulo dos módulos que son de FEM, entendiendo FEM para todos como elemento finito. ¿Ya? De 40 a 80 pesos chilenos, bueno, ya respondí la pregunta en qué moneda valora el costo por metro cuadrado. Ojo con que no es lo mismo el costo de construcción que el costo de compra. En Chile el costo de construcción por metro cuadrado construido son 20 UFs. Lo voy a llevar a dólares nuevamente. Ya estamos hablando de que el costo de construcción en Chile, edificio hormigón armado, la mayoría, son de $670 por metro cuadrado. Y el costo de compra anda por ahí por los 2.000. ¿Ya? Se pueden trabajar varias opciones para mejoramiento de terreno dependiendo del tipo de suelo, ya sea cohesivo o granular. Sí, sin duda. En general, suelos granulares en Chile se da mucho la grava. En Chile, cerca de ríos, depósitos fluviales, estamos hablando de suelos que son depositados ya sea por ríos históricos, como San Santiago, el Mapocho y el Maipo, donde la verdad es que mejoramiento no requieren casi nada. Y si es que no, nada. ¿Ya? Lo anterior es porque la grava de Santiago dicen que uno de los mejores del suelo del mundo. ¿Ya? Voy a mostrar algo, ya que me tocaron el tema de la grava. Bueno, y mucha bibliografía de lo anterior. ¿Ya? Esta es una calicata en grava. ¿Ya? Esta de la derecha. Calicata insiste en un hoyo. Este hoyo se hace en Chile de manera manual, pero semi-manual. No se hace con pala y picota. O sea, se puede, pero la práctica no se hace con picota solamente. Se hace con cango, con un martillo percutor. ¿Ya? Y se va bajando. Y fíjense que esta calicata no está activada. En general se entiban. Pero se entiban no para que no se caiga la calicata. Esto es grava de Santiago. ¿Ya? Entendiendo gravas como bolones, gravas, con arenas y con arcilla. Si lo llevamos a la clasificación USCS, este suelo clasifica como una grava bien graduada, más o menos, ya con finos menores al 12%. Y los finos, depende, hay dos depositaciones. La segunda, que es la de arriba, es marcillosa, la de abajo es más limosa, ¿ya? Y los colores que también cambian, la de arriba es más café, la de abajo más ploma. Aquí ven 4 líneas que son 4 plomos, ¿ya? Que son pesos con un cordel. La idea es básicamente no desviarse, hacer la excavación lo más vertical posible. ¿Ya? Esta foto está como de un brochure de nuestra empresa, donde mostramos básicamente los servicios, que es lo mismo, que es muy parecido al curso, que se intenta plasmar, ¿ya? Acá hay otra calicata, ¿ya? Esta calicata es en maicillo, que se llama, que es esta arena gruesa que viene antes de la roca, que muchas veces es granito, ¿ya? Roca meteorizada que después se digrega y se transforma en suelo por distintos agentes químicos o físicos. De hecho, uno puede ver cómo este suelo hereda las vetillas de la roca madre, que en este caso es la roca de abajo. Esto es un cerro, esto es un Valparaíso. Así que aparece este tipo de suelo también, que también las calicatas son sumamente estables. Las dimensiones de estos son 90 por 70. Insisto que en la práctica igual sentido hoy en día. Entibar me refiero a colocar madera por los perímetros para evitar algún desmoronamiento. Y si el suelo está muy inestable, se echa lechada, agua con cemento, ¿ya? Para pegar las partículas y reemplazar el efecto arco, y se logra que no se caigan. ¿Ya? ¿Qué software se aplica en el curso? Aplicar sí o sí de la manera directa Geo5. Con Geo5 podemos hacer en general en la mayoría de los problemas, a no ser que sea consultoría muy especializada. ¿Y para qué tipo de minería subterránea es aplicable? Para los distintos métodos que tú quieras. Ya estamos hablando de sublevel stopping, caving, entendiendo caving como panel caving o caving masivo, ya, cut and fill, corte y relleno, drill and blast, ¿ya?
De hecho, también se puede ver, por ejemplo, hoy en día muchas subterráneas se hacen con tuneladoras, con TBM, ya que son un escudo, doble escudo. Sin ir más lejos, la línea 7 del metro de Chile, que va a conectar el aeropuerto con Las Condes, que corre paralelo, va a correr paralelo a la 1, se va a hacer con TBM y se va a hacer en suelo. Y eso va a pasar por grava y después por arcilla, por el norte, después continúa con grava. ¿Ya? CEPI, en verdad es CIPE. ¿Ya? Eso es para cálculo estructural. Y sí, es para cálculo estructural, sí, eso ocupamos. Se puede revisar otro en su momento también, si hoy en día eh, todo depende de la demanda y el interés de los alumnos. ¿Ya? Muchas veces a mí se diseñan muchas cosas con SAP, con ITAPS, y se puede mostrar también. El lote de áreas abiertas, pero en colindantes de edificaciones, mejor utilizar inyección de consolidación de J-grouting. Depende del tipo de suelo. Cuando son suelos muy granulares, muchas veces el J-grouting no entra. ¿Ya? Y cuando son solo arena, la compactación dinámica resulta súper bien. Cuando son terrenos malos y aún así con jet grouting, porque el jet grouting o inyecciones de consolidación te van a mejorar el bulbo alrededor, ¿ya? Y eso es súper caro, ¿ya? Y hay veces que en vez de gastarte mejorando todo el terreno, hay veces que es mejor bajar con algunos pilotes, y ahí viene donde importa la interacción suelo-estructura, de tal manera llegar a estratos fundables y en vez de mejorar una masa que tiene 10 metros de profundidad en todo el J-grouting, mejor llega abajo, o te podría incluso adelantar, te digo, ¿sabes qué? Mejor saca todo eso y sube con un relleno granular compactado sin INAPA. O sea, la alternativa hay muchas, se verá la mejor en función de lo que de las propiedades del terreno, ¿ya? Alguien indica la relación entre el dólar y pesos mexicanos, ya para hacer la conversión que les dije. Costo de construcción en Chile, $670 metro cuadrado, costo de vivienda, estamos hablando de un departamento 45, 55 metros cuadrados, en una comuna mediana, $2.000. ¿Ya? ¿Por qué no se utilizan los programas de Rock Science? Buena pregunta. Sí podemos, a ver, se puede ver, utilizar en el curso. O sea, cuando tú me dices Rock Science, te puede ver R2, R3, Rock Toppling, Switch, Rockplane, ya, Anwech. Todos esos programas quienes dictan el curso tienen conocimiento para lo anterior. De hecho, Rock Science es fuerte para minería. ¿Ya? Ahora yo te puedo adelantar, muchos de esos programas sí son buenos, son amigables, pero hay muchos que son solución analítica llevada a un programa. O sea, sin ir más lejos, Rockplane, Switch, son programas no de elementos finitos, son de solución analítica llevada a un programa que tiene un dibujo que te permite ver por dónde falla. Entonces eso también lo podemos ver y discutir. Y es válido, no es válido, grita de tracción, sin grita de tracción, eso ningún problema, lo podemos ver, ¿sí? No hay problema porque en particular nosotros tenemos la licencia, ¿ya? Nosotros como empresa, así que eso lo podemos ver, mostrar, hacer ejemplos, así que respondiendo a tu pregunta, se puede utilizar en algún caso y compararlo con Orgeo 5, ningún problema. Para el diseño de mejoramiento de terreno, ¿con qué módulo se trabajaría? Para el cálculo de interacción suelo-estructura para edificación de viviendas residenciales. ¿Con qué módulo? No sé bien a qué pregunta se refiere. ¿Módulo de elasticidad? ¿Módulo de Young me refiero? No sé a qué va la pregunta del módulo. Lo otro, no sé si es otro país que pregunta. Si me puede quizás complementar la parte más técnica, la palabra módulo. Si te refieres al módulo de Young, bueno, ¿cómo se trabajaría si fuera el módulo de rigidez, entendiendo? En estos casos, el módulo se obtiene muchas veces de geofísica misma, ¿ya? La geofísica misma nos permite obtener los módulos, ¿ya? Con módulos de Geo 5, ya. ¿Con qué diseño? Para el diseño de mejoramiento de terreno, no. Para el diseño de mejoramiento de terreno no hay un módulo exacto de Geo 5 que se llame mejoramiento. O sea, hay, pero no te permite con el módulo ya tomado ver la solución, pero no te permite decir cuál es el mejor método para
hacerle el mejoramiento, ¿se entiende? ¿Tengo que hacer mejoramiento? Sí. Con Geo5 yo puedo, una vez que yo elijo cuál es el mejoramiento, puedo verlo con Geo5. Por ejemplo, losa, zapata, pilotes. Pero no Geo5 me va a decir, mire, ¿sabe qué? Dado su problema, el mejor módulo que usted que tiene es este. Eso no te va a decir, eso lo tomas tú como ingeniero, tú decides cuál. Pero se puede jugar cualquiera de los anteriores, como te comento. Muchas veces hay cursos que están especializados solo en fundaciones superficiales y profundas, ya que se entiende muchas veces pilotes o micropilotes como mejoramiento. O sea, no es mejoramiento, es solución al problema malo. El mejoramiento mismo, no, porque va de la mano directa de, de las propiedades que tú vas a mejorar, de acuerdo a los parámetros geotécnicos que se pueden obtener de Geo5, o modelar, para solucionarlo, pero no directamente un módulo, ¿se entiende? Dice, menciona la utilización de SAP e ITAPS. ¿Importan directamente los datos de Geo5? Esto no. No hay una importación directa de SAP a ITAP. No hay directamente desde Geo5 a SAP o ITAPS, ¿ya? Pero sí, nosotros tenemos la facultad anterior, digamos, para mostrar algunos programas con esto y compararlo con Geo5, porque Geo5 también lo tiene. Ya lo que pasa es que, como es de conocimiento, estos programas SAP y ITAP son ampliamente utilizados en todo el mundo y llevan una trayectoria que multiplican por 5, yo creo, la de Geo5, ¿ya? Pero esto avanza de tal manera que nosotros con Geo5 luego sí podamos estar analizando un análisis sísmico, ya sea de los elementos sismo resistentes o el diseño de las fundaciones, ¿ya? Puedo determinar posibles efectos de subsidencia, sí, con elementos finitos, ¿ya? Cuando tenemos un espacio subterráneo y alguna excavación, lo anterior se logra, porque podríamos modelar a través del módulo de FEM, ¿ya? De Geo5, ¿ya? Entendiendo subsidencia como asentamientos superficiales debido a excavaciones subterráneas, ¿ya? Entendiéndolo de esa manera. Muy prometedor en calidad y ampliación. No sé a qué se refiere. No sé si al curso o a los edificios, digamos. Módulo Geo5, supongo que solo cuando tienes suelo y estructura puedes dar el módulo. No, hay módulos que no, hay módulos que no necesitan de estructura, digamos. Hay módulos que son solo de suelos, solo, porque de hecho el primer módulo de Geo5 es caracterización del suelo, ¿ya? Y hay módulos que son para CPT, CPTU, ¿ya? Que también lo podemos ver, que no, nosotros cuando le mostré el sondaje es SPT, con S, no con C. Con C otro sistema, que es básicamente una barra que baja con un sensor en la punta que lee presión de poro, ¿ya? Y se lee la carga en la punta y en el fuste. Y con eso esto va penetrando para abajo y va leyendo de manera constante. Lo anterior es posible ir sabiendo a tiempo real y tomar datos de manera continua lo que se observa. Sí, CPT penetración cono, sí, tal cual. CPT. Lo que pasa es que en Chile se ocupa el CPTU. ¿Ya? El CPTU es lo mismo que el CPT, ya que baja con un camión arriba o una máquina de gran peso, pero a la vez el U es de la presión de poros, se lee a la vez presión de poros. Entonces tú puedes ir sabiendo la presión de poro instantánea, pero que es inducida. De hecho, muchas veces se ocupa el CPTU para determinar el nivel freático, porque yo bajo con la barra y me quedo quieto y leo la presión de poro hasta que se estabiliza. Entonces, si yo llego hasta una cierta profundidad y leo una presión de poros, soy capaz de determinar si es que no hay flujo, la profundidad de la napa, ¿ya? Simplemente por la presión de agua. Que dice, ¿cómo se puede evitar que la dinámica de impacto en el instrumento para pilotes no genere vibraciones y distorsiones cercanas debido al golpeteo de suelos granulares? Teniendo en cuenta que en suelos susceptibles de elevación son altamente saturados por el nivel freático, ¿qué recomendación me haría para las vibraciones producidas en la penetración de la micropiloteadora en el momento de los trabajos? Ya, claro. Esto se da mucho también en algunas partes de Chile, este problema de las vibraciones.
es todo un tema, ¿ya? Para hacer una inducción, las vibraciones son inducidas básicamente por tronadura, más que las vibraciones más fuertes son por tronadura. Por ejemplo, cuando se excava un metro de una ciudad y arriba hay edificios, las vibraciones. Ya también en minería y también en menor medida cuando son generación por vibraciones. Ahora, si tú tienes edificios cercanos, a veces no se puede hacer la compactación dinámica. ¿Ya? Se puede hacer porque simplemente la vibración es muy alta. Esto en general se hace cuando tú vas a construir algo y donde vas a construir ese algo en general no hay casi nada. Entiendo que hay un problema de licuación y que hubo un evento sísmico que gatilló que todo fallara. ¿Ya? Entonces se vuelve a reconstruir y ahí la compactación dinámica es súper buena. No hay nada. A nadie le importa la vibración, estamos lejos. Pero claro, si tú me dices que tienes un paño de 500, 600 metros cuadrados, alrededor de un edificio es casi imposible hacer compactación dinámica. Obviamente los suelos susceptibles a la licuación son altamente saturados, o sea, si la saturación no es mayor al 85%, mayor o igual al 80%, ahí se podrá ver, bajo la napa, estamos hablando de que no hay licuación, partamos por ahí. Tiene que haber una condición no drenada, etcétera, lo podemos revisar. Eh, ¿Qué recomendación me darías para las vibraciones producidas en la penetración de micropiloteadoras? Las vibraciones en micropiloteadoras son altas, pero no tantas como la compactación dinámica. La verdad es que si no tienen medidas para mitigar la vibración de los micropilotes, hoy en día hay una empresa que se llama Soletan Bachi, ¿ya? Es una empresa que ya es internacional, trabaja mucho con micropilotes. Cada vez su tecnología es la inducción menor de vibraciones. Entonces, eh, ¿qué recomendación te daría? La verdad es que va simplemente por el lado de disminuir, de mejorar la tecnología, porque si tú necesitas, porque son suelos saturados y necesitas mejorar el terreno, y no vas a hacer pilotos, sino que vas a hacer micropilotes, eh, una mayor tecnología en la micropiloteadora, no hay otra, o si no, evaluar otra solución, porque muchas veces tienes que parar una hora si tienes edificación al lado y estás haciendo vibraciones altas. Todo depende de la normativa. En Chile no hay norma para las vibraciones. ¿Ya? Y cómo se mide la vibración es otro tema, también, todo oculto. Se sabe que genera un impacto, sí, pero no se puede cuantificar. Alguien no podría decir, no, mira, tú estás produciendo estas vibraciones que son mayores a las que te permite la ley, por lo tanto no puedes seguir. Y eso no existe, no existe. Se avanza en algo para lo anterior, para normar las vibraciones, que hoy en día son más fuertes a veces que el ruido. La vibración te genera una condición de que si coincide tu masa muchas veces con la frecuencia de la vibración, entras como en pseudo resonancia y es súper incómodo, la gente no puede dormir, a veces generan molesto ruido. Entonces, va por el lado de la tecnología, sí, solo tienes que hacer micropiloteadora. ¿Ya? SPT, ya, claro, a eso me refiero. Con SPT me refiero a Standard Penetration Test. ¿Ya? Standard Penetration Test, SPT. Tiene norma STM, funcional. ¿Qué se puede hacer si tienes un túnel de hidroeléctrica con fractura en el circuit? Tenemos el nivel freático por encima del túnel. ¿Qué me recomendaría? Bueno, antes de hacer el túnel, hubo una campaña geotécnica, ¿cierto? Hubo una campaña geotécnica, con eso tú hiciste sondajes, calicata, eventualmente geofísica. Lo anterior tú ya sabías que la napa estaba en una cierta profundidad. Hay muchas veces los sondajes se dejan posómetros pasados. Un PVC ranurado con un pesómetro midiendo la variación del nivel freático en el tiempo. O sea, nadie llega a hacer un túnel hidroeléctrico así una vez, digamos, hay todo un estudio atrás. Si tú ya tienes problemas en la fractura en el concrete, ojo que no necesariamente es por el agua. Ya, yo desconozco, mira, a nosotros nos tocó hace poco trabajar en Alto Maipo. Alto Maipo es algo que se quiere, una explotación, digamos, de algunos minerales que están entre Argentina y Bolivia, Chile, Argentina y Bolivia. Y nos vimos muchos fracturamientos, pero que no va por la mano del agua, sino que va por la mano de rocas cuyos minerales tienen gran potencial de expansividad, como los suelos, como leen antes, tipo mórmoro-ionita, ¿ya? Esa fue la razón principal.
tuvimos que hacer presiones de incremento libre en la roca, eran muy altas. Claro, ahí se agrietaban no solamente el toque, sino que el revestimiento primario y secundario. Sí. Primero, en tu pregunta, uno sabía que estaba la napa. Dos, se impermeabiliza. ¿Ya? Es lo más complicado que en túneles. Impermeabilizar es todo un tema porque hay que deprimir la napa para construir. Entonces se hace con pozos de bombeo, imagínate, si dentro no lo has visto. Se baja, se construye, se impermeabiliza y después se levanta el túnel. ¿Ya? Entonces, pero en general, bueno, mira, muchas veces mejor trabajar con shotcrete con resistencia, con fibra. Hoy en día el shotcrete no es solamente hormigón proyectado. Hoy en día se le coloca, por ejemplo, algunos aditivos, ya que son, uno, impermeabilizantes, dos, se le coloca fibras de polietileno. Y eso hace que le mejora la resistencia a la tracción del shotcrete. Porque el shotcrete es como el hormigón, la diferencia es que no resiste la tracción y por eso se fisura. Puedes trabajar con estas fibras de polietileno que lo puedes buscar, te genera una solución porque ahí aumenta significativamente la resistencia a la tracción. ¿Ya? Y eso es algo que hay que ver sí o sí. Nosotros aquí tenemos el Metro Santiago por algunas partes que pasamos bajo la napa. Entonces hay que aprender a vivir con ella. Argentina, casi todo el metro de Argentina pasa bajo la napa. ¿Ya? Entonces, claro, es un tema. Sí, es un tema. Y eso, uy, fue largo el webinar hoy. Interesante porque tienen hartas preguntas. Al principio no partió sin preguntas, después fueron cada vez siendo más preguntas. Aquí hay otra pregunta, si en el caso de arcilla expansiva, ¿hay algún método para detectar este tipo de suelo in situ? ¿Cuál es la manera más óptima de construir este aspecto que tener en cuenta? Claro, ¿hay algún método de detectar este tipo de suelo in situ? Claro, se hace con calicatas. Entonces, calicatas, desde las calicatas, tú traes muestras, ¿cierto? Tú traes muestras, puede ser alterada o inalterada. Para el ensayo de presión de instrumentos libres son inalteradas. Se le hacen la batería de ensayos clásicos, especificación completa, que se llama, que es como granulometría, límite líquido, límite plástico, sea partícula sólida, humedad, ¿ya? Pero ninguna de esas te ayuda a saber si es expansiva. Para hacer si es expansiva tienes que hacer dos ensayos, uno que se llama presión de hinchamiento y el otro hinchamiento libre. En resumen, presión de hinchamiento, tú tienes la muestra y tú la saturas. Y esta muestra va a empezar a expandirse. Si cuando se empieza a expandir, tú lo empiezas a aumentar la carga. Y va a seguir expandiendo. Si tú le sigues aumentando la carga, se va a seguir expandiendo. Entonces, llega un momento en que tú le aumentas la carga, no aumentas la carga y la muestra no se sigue expandiendo. Por lo tanto, tú dices, la presión máxima de hinchamiento de este suelo es esto. 1 kilo, 2 kilos centímetros cuadrados, por ejemplo. Hay algunas que llegan hasta 3, no ha tocado ver. El otro es el hinchamiento libre. Así. Tengo las dos muestras de suelo, ¿cierto? Una probeta. Ahora son 2 a 1, aquí la estoy exagerando un poco para efectos de entender el ejemplo. Presión de hinchamiento, pero ambas se saturan. Nos hacen en el mismo momento ambos ensayos. Ya lo estoy dibujando los dos como que lo hiciera juntos, a uno de ellos un recipiente distinto. Esto está saturado. Presión de hinchamiento, yo coloco un peso y voy aumentando este peso de tal manera que nunca se expanda nada y registro el máximo peso que coloqué. Después lo divido por el área y tengo la presión máxima que ejerce esta probeta. Abajo aquí está apoyado. Y ya está apoyado. Son dos ensayos distintos. Hinchamiento libre es que yo lo saturo y lo dejo que se expanda. Y veo lo que más se expande. Esto se expandió para acá, por ejemplo. Entonces lo que se expandió está en morado. Y ese hinchamiento libre, veo la expansión máxima. En este caso, el delta I partía llamémosle delta H. Esto es delta H, H0 inicial. Entonces delta H partido en H0. Esa es la hinchamiento libre, lo que más se expande. O sea, yo puedo tener muestras, por ejemplo, que tienen una presión muy alta, que es lo más complicado, porque eso es lo que genera problemas, pero se expanden poco. Es súper interesante eso. O puedo tener probetas que ejercen poca presión, pero se expanden mucho. O sea, yo le limito un poco la carga y no se sigue expandiendo, y no se sigue expandiendo, se expande más. Entonces, una cosa es que genere mucha presión al expandirse, y la otra es que
una vez que se expande harto poco, ¿ya? Entonces, sigo con la pregunta. ¿Cuál es la manera más óptima de construir y qué aspecto hay que tener en cuenta? Ya, la manera más óptima depende. Si es un cimiento muy alta, muchas veces tienes que estirar la zapata. Si estiras la zapata, con igual carga aumentas la presión abajo. Si aumentas la presión y contrarrestas la presión de incremento, estamos ok. ¿Ya? Otro, cuando tú, eh, si tiene mucha presión de incremento, bueno, se saca la arcilla. Si llega hasta muy abajo, tienes que arriba de la arcilla colocar un suelo granular compactado. ¿Qué tan compactado y cuánto es la capa? Bueno, eso se verá, porque depende de qué tan expansivo y cuánto se expande. Y arriba de eso fundar, es decir, no fundar directamente la arcilla expansiva, sino un suelo granular compactado. Si es demasiado expansiva, ya muchas veces lo que se hace se funda con pilotes, ¿ya? Porque al fundarlo en pilotes disminuye el área, aumenta la carga y la expansividad radial da igual, ¿ya? Y la que te puede levantar genera muy poco. Otro es unir las zapatas. Son zapatas que van con vigas de amarre, se amarran. En ningún caso losa. Si tú haces losa, lo único que pasa es que la carga que llega abajo es muy baja. Y como la presión de abajo es tan alta, te levanta muy diferencia. La losa aquí se descarta. Y achicar el área y aumentar la presión. O mejorar, o sacar. ¿Ya? Bueno, la solución extrema siempre es llegar con pilota a suelo fundable. Pero estamos hablando siempre que son casas en general el problema. Porque si tu estructura fuera pesada, no tienes problema con la silla expansiva. Si tu estructura tiene mucho peso, no logra, la silla expansiva no logra levantarla. Por lo tanto, no genera asentamientos diferenciales. Entonces, el problema es en caso particular, que son liviana, así expansiva. Solo expansivo, también el limo expansivo. ¿Ya? Espero te haya ayudado con las recomendaciones. ¿Ya? En el modelo tridimensional podemos hablar de la capacidad portante dinámica, estática, también de modulación, código de construcción más combinaciones de cargas generan una banda de curva de patrones en el elemento en cuenta la. En el modelo tridimensional podemos hablar de la capacidad portante. A ver, la capacidad portante, entendiendo en Chile se llama capacidad de soporte, que es lo mismo, estática o dinámica, ok. Hay, en Chile uno calcula la capacidad de soporte por teoría, ¿ya? Patersagi, Meyerhoff, Peck, otros, y después se divide por tres frecuentemente, ¿ya? La capacidad de soporte. Después viene una mayoración, pero que es de estructuras, ¿ya? Se mayora la carga y se disminuye la resistencia. No sé si estamos hablando de LRFD o ASCD, son dos distintas, ¿ya? Eh, Hoy en día, la capacidad de soporte en Chile, el 99% lo hace con solución analítica. Porque ojo que la capacidad de soporte depende de la geometría. ¿Ya? En otras palabras, no resiste lo mismo si tu zapato es cuadrada que es circular. Y eso cuesta mucho que los calculistas a veces lo consideren. La capacidad de soporte no es una, o portante, no es una propiedad intrínseca del suelo. Depende de la estructura. ¿Ya? Depende si es más larga, si es más ancha. Por eso hay correcciones por factor de forma y enterramiento. No es lo mismo si una misma zapata la va a colocar a 1 metro por profundidad que se la va a colocar a 5. Ellos resisten más. ¿Ya? O eso está en la teoría y en Chile se hace así. Uno puede hacer un análisis dinámico tridimensional como FLAC 3D o Plaxis o R2 o R3, que son de Roxane los últimos, para ver la capacidad de soporte, sí, se puede siempre modelar con elementos finitos, se puede sacar punta al lápiz, como dicen, es decir, buscar una solución más óptima. Ahora, ¿se hace? La verdad es que no se puede. Debemos modelar la situación como un sistema de grado de libertad o de varios grados de libertad, teniendo en cuenta la dinámica efectiva. Claro, o sea, entendiendo grados de libertad, que en este caso tú tienes tres relacionales, son dos en los horizontales, uno en el vertical, y los giros, ¿ya? Entendiendo como 6 grados de libertad, en este caso que tiene tu elemento, eh, la verdad es que la teoría suple eso, porque recuerda que la teoría de capacidad de soporte, que también está incluida en el módulo Geo 5, ¿ya? Funciones superficiales y profundas, en este caso superficiales, por ejemplo, está incluida porque tú cuando tienes
no es lo mismo si tu carga es céntrica o excéntrica. Si tu carga es excéntrica, va a tener un grado de libertad de momento, ¿ya? Y eso está incluido en la capacidad de soporte. En otras palabras, si yo miro, no voy a borrar esto, voy a correrme un poquito. No es lo mismo si yo miro de arriba, si yo tengo esta zapata y tengo que llegar una carga P, no es lo mismo que llegue acá a que llegue acá. Cuando llega acá, activa los otros grados de libertad, ¿ya? Si tendiendo X que entra, punto que sale, sería en X. Aquí tiene un caso, una carga que llega aquí y una carga que llega aquí. Ambos son la misma carga. La diferencia es que como esta carga es excéntrica, que hay una excentricidad, esta segunda carga, que la vamos a poner por color amarillo acá, esta, bueno, perdón, con X, entendiendo que entra, tiene una excentricidad, por lo tanto te activa un grado de libertad en un momento que va así, ¿cierto? Y si nos queremos poner bastante rigurosos, está un poquito arriba también. Y que te afecta el momento que va en ese sentido. Entonces, claro, la capacidad de soporte, la teórica considera esto, lo considera. Ahora, siempre se puede hacer un modelo 3D si tú quieres hilar muy fino. No se hace mucho en minería y en obras portuarias, cuando son obras especiales. Justo vamos a instalar una grúa en particular que va a levantar un muelle. Y esa grúa tiene esta fundación. Entonces, claro, si tú vas a volar una fundación que tiene una propiedad particular, que de ahí está colgada toda la grúa pluma de 80 metros para arriba, me ha tocado ver, por ejemplo, muchos aerogeneradores, ojo con eso, aerogeneradores de parque eólico, que son híbridos, ni acero, de 120 metros de altura. Claro, ahí sí, hago un modelo 3D, modifico, hago un modelo de licuación con FLAC 3D, ahí lo que quieras. Pero si vamos a hacer un edificio que tiene 40 fundaciones aisladas y muros y cimientos corridos, no vale la pena. Pero sí, hay que considerar todos los factores que tú comentas, sin duda. Para la verificación al vuelco en las fundaciones aisladas, ¿el peso de la zapata se toma en cuenta como fuerza resistente al vuelco? Sí. La pregunta es sí desde el punto de vista matemático y correcto. Y te podría decir no si tú quieres ser conservador, ¿ya? ¿Cómo se hace en la práctica? Depende, porque si tú mayoras las cargas, como es normativa del RFD, si tú mayoras las cargas, sí tienes que incluir el peso de la zapata como fuerza resistente que te evita el vuelco. Si tú mayoras las cargas, es decir, la aumentas, la amplificas, 6 por ejemplo, y además quitas la fuerza resistente, te va a dar una zapata gigante, que a veces muy conservadora, ¿entiendes? Entonces, la pregunta es si se considera desde el punto de vista correcto, de verificación, de momento mayor o igual a 0, si se quiere factoría 1, mayor a 1.3, 1.6, dependiendo del criterio de aceptabilidad y el riesgo que quiera asumir uno. Pero yo no la incluiría de manera conservadora si tuviera dudas, pero si yo estoy mayorando las cargas y a la vez voy a disminuir, voy a quitar el peso de la estructura, la verdad es que no va por ahí. ¿Ya? Ha sido súper interesante las preguntas. La verdad es que ha sido súper interesante las preguntas. Valoro el interés. Esto, entre más preguntas tengan, mejor. Recuerden que no es solo uno, en este caso dos docentes que vamos a estar, sino que el curso es de ustedes mismos. Alguien especialista en esto, alguien en cálculo, se complementan. Obviamente siempre está el docente que interactuará y tendrá quizá algún grado de expertise que complementa, pero el curso en sí, lo enriquecedor del curso es los alumnos con su experiencia, más un plan detallado del, del, del programa, digamos. Esa es la gracia. Si aquí, la gracia de estos cursos que son entre profesionales, no entre la mayoría de los casos. También pueden haber alumnos, ojo con eso. Ojo con eso, pero muchas veces el profesional dice, sí, es que lo que pasa es que yo en un proyecto allá me tocó ver el caso de, mira, a ver cómo era. Ese feedback es muy importante y es lo que le da el plus al curso, sin duda. Con unos docentes que tengan el interés de transmitir lo que tienen y bien preparados, digamos. Tienes un modelo de interacción solo-estructura que nos puede explicar en este foro donde podamos explicar cómo se analiza la simulación. Un modelo ahora construido, la verdad es que no, Eduardo. No lo tengo aquí a mano. Si lo tuviera no tendría ningún problema. ¿Ya? Modelo,
No, no tengo uno de suelo estructura explícitamente, tú lo dices con Geo5 o con otro. ¿Ya? Y básicamente es un único, cuando tú haces eso, solo el modelo suelo estructura es hacer todo el modelo junto, no hacerlo separado. No es que yo hago el modelo del suelo y le paso las cargas a la estructura, es interacción, ¿ya? Y sí podría mostrar algunos modelos dinámicos de tranques, como el que está acá. Bueno, aquí hay esto no es un problema de suelo estructura, esto es un problema de estructura, ¿ya? Directamente. Pero de suelo estructura, aquí la foto me perjudicó para la pregunta, digamos, porque el modelo tendría que irme al otro computador donde tengo la llave para poder abrirlo, directo. Pero sí te digo que sí tengo. Ah, no aquí directamente, un tanque, aquí está cortado, solo que está bidimensional, y atrás había una estructura, aquí están las lamas, ¿ya? Y atrás iba a ser un panel fotovoltaico, no sé si supieron, pero en Chile se hizo un panel fotovoltaico, las lamas de los tanques relave. Entonces la energía que se ocupa directamente del mismo tanque. Se ocupa todo el área del tanque donde está la estructura misma, es lo que te quería mostrar. Este es un modelo 3D dimensional, resolviendo una problemática bidimensional, suelo, y entendiendo suelo como material fundación, que se roca, ¿cierto? Y estructura, que está más atrás. Ahí se veía la estabilidad y los asentamientos. Entonces, eso sí te puedo decir, como te digo, tendría que salirme, meterme a otro computador donde tengo la llave con el modelo. Eh, pero me interesa que le haya interesado las temáticas y que se puedan revisar. Ya, voy a responder esta última pregunta, ya para no extenderme demasiado, entendiendo que para dejar cerradito el curso, digamos. Dice, siguiendo la pregunta de la verificación al vuelco, leí que cuando existe momento volcante muy alto, la forma de evitar fundaciones grandes es colocar vigas de fundación. ¿Hay otra forma? Sí. Uno, profundizar. Dos, colocar donde va a estar hacia donde gira, el lado contrario, donde se va a provocar el empuje pasivo, puedes colocar durmientes, ¿no? O puedes colocar suelo mejorado que el empuje pasivo fuertemente. Siempre el empuje pasivo es muy alto, ¿no? Eso te puede ayudar bastante. Luego, profundizar porque aumentas la resistencia de la masa de suelo que te involucra. Y la tercera es aumentar el taco que se le llama a las fundaciones, que es como darle eh, por ejemplo, si yo miro en perfil una fundación, voy a ver esto. ¿Ya? Tú me dices, tengo un momento volcán. Son para acá. Claro, la viga más resiste porque yo la amarro en el sentido de acá o en el sentido hacia adentro y hacia afuera. Eso me hace trabajar todo como un conjunto y evito que esto se vuelque. Y te digo yo que si esto va a girar hacia allá, puedes, por ejemplo, aumentar esto. Bueno, uno, profundizar. Si tú profundizas esto, sello fundación, mejoras todo lo que está arriba y tiene más masa de suelo, igual solicitación para evitar el movimiento. ¿Ya? Segundo, aumentar lo que te decía de aumentar el empuje pasivo. Tú, cuando vuelcas esto para acá, toda la masa acá baja como empuje pasivo acá. Aquí puedes mejorar este terreno y generar un empuje pasivo mucho más alto. Eso te ayuda bastante. En general ayuda. La tercera es colocar durmientes, que son básicamente inyecciones en acero con un cable potensado que se ancla en algún lugar que puede ser en otra fundación, que es como la misma ejemplo que dicen con las vigas. Entonces, soluciones sí hay, ¿ya? Soluciones sí hay, todo depende del suelo directamente, por eso te digo, o sea, pregunta como que responde de alguna manera la razón del curso, ¿ya? Porque tú para resolver esa pregunta sí o sí tienes que saber qué hay abajo y qué hay al lado. Ahí es la mejor solución, en conjunto, no solo, ¿ya?
Entonces, eso, yo la verdad me despido y creo que ha sido muy fructífero, muy bueno, y me gustó la calidad de las preguntas, creo que son del nivel. Y quienes no tengan, ojo, con el nivel es el momento, digamos, el momento de aprender, no solo de nosotros, sino que entre ustedes mismos. Entonces los dejo cordialmente invitados a que muestren su interés a través de la plataforma, ¿ya? Y logremos desarrollar el curso, digamos, ya sea presencial o online. Presencial también puede ser en otro país que no sea Chile. Ya no sería el primer momento en que se viaja a dictar un curso. ¿Ya? La posibilidad de enviar este video al correo, entiendo que sí, ahí lo van a informar. ¿Ya? Y no, yo me despido, como les digo, le agradezco fuertemente el interés. Yo estoy muy entusiasmado en dictar el curso, creo que van a ser muy interesantes, creo que todos nos vamos a ver beneficiados. La idea es interactuar entre distintas prácticas, distintos profesionales de distintas especialidades. Y aquí hay dos especialidades madres que sabemos que contienen fuertemente el diseño. Y bueno, tenemos una gran experiencia en Chile con terremotos muy grandes, les comento, así que pienso que es como el caso del win-win que se llama, como que todos ganan. O sea, esto es como que nadie pierde por hacer el curso, de una manera siempre se gana. ¿Ya? Eh, Así que los dejo yo por ahora para que sigan viendo por la parte administrativa la parte del curso. ¿Ya? Eh, Sergio Yáñez, como les comenté, fue un gusto haber compartido con ustedes. Espero que nos veamos en el curso. ¿Ya? Muchas gracias.